Gracias para quien está colocando en el chat de dónde están. Bienvenidas. Adelante, Martín. Muchísimas gracias por acompañarnos en este nuevo taller, en este segundo taller que estamos ahora acompañados por nuestras compañeras de Afrodivas. Muchísimas gracias por esta posibilidad y particularmente por el tema tan importante que hoy estaremos conversando. Recuerden que la estrategia Niñas Poderosas está animando a que podamos hacer reflexiones y diálogos intergeneracionales precisamente para replantearnos esta forma en la que las niñas y las mujeres son sistemáticamente víctimas de violencia, tratadas de forma desigual, y particularmente en este tema nos parecía súper importante cuando se fue construyendo con todas ustedes, reflexionar sobre cómo descolonizar los cuerpos para poder empoderar a las niñas y mujeres jóvenes. Así es que agradecemos muchísimo a nuestras compañeras de Afrodivas, a Gloria Mosquera, a Diane María Díaz, también nos acompaña por acá Ofir Muñoz, y está también Itzel, que estará también como panelista, y Catalina Oñates. Creo que me faltó alguien más, Diane, pero bueno, pues Sí, ya la presento, tranquilo. listo. Bueno, pues gracias, Diane, te entrego ahora sí que la palabra, la conducción. Estamos ahora aquí detrás y muchísimas gracias a ti y a todas las colegas de Afrodivas por acompañarnos en esta reflexión y en este taller el día de hoy. Gracias, Diane. Tu micro, Diane. Tu micro está cerrado, Diane. Listo, muchas gracias. Muchas gracias para todas, para todos y para todes. En este diálogo intergeneracional vamos a contar con Isel Meléndez Adame, Niña Poderosa de México, Catalina Oñate Díaz, Niña Poderosa de Colombia. Además tenemos un grupo interdisciplinario conformado por Ofir Muñoz, licenciada y magíster en Educación Popular, Gloria Mosquera Leudo, licenciada en Lenguas, magíster en Educación desde la Diversidad, con Adriana Manrique, artista plástica, y finalmente con Diane María, quien les habla, bióloga, magíster en Ciencias Básicas Médicas, abogada y magíster en Derechos Humanos. Este tema esa temática que vamos a tratar el día de hoy, entonces se enfoca desde la descolonización, en especial la descolonización de los cuerpos. Para nosotros es importante que antes de hablar de descolonización, hagamos una mirada o pasemos o nos acerquemos a lo que es la colonización, a este concepto que es la colonización. En este sentido, algunos autores, como Albert Memmi, por ejemplo, nos dicen que el colonialismo está basado en la explotación política y económica, que destruye al colonizado y corrompe al colonizador. Además, el colonialismo se debe entender como una expresión de dominancia, en donde el individuo es cosificado, oprimido socialmente. Y expresaba Albert Memmi también que este sistema aniquila la cultura. Teóricos como Frank Fanon nos dice que el colonialismo afecta no solo las estructuras sociales y políticas, sino que también afecta las estructuras psicológicas y los cuerpos de las personas colonizadas. Podemos decir entonces que las voces y los cuerpos de las personas colonizadas son subordinados y silenciados dentro de los discursos dominantes. Para entrar a lo que nos compete, Aleida Quevedo Rojas, nos dice que el colonialismo y el patriarcado, cuando se unen o se combinan, prohíben la expresión del cuerpo. Y aquí nos vamos acercando a la temática que vamos a tratar el día de hoy y que además influye en la forma en que se perciben y se controlan los cuerpos de las mujeres.
En este sentido, tendríamos que decir que los cuerpos de las mujeres son regulados, controlados, normativizados y condicionados por un sistema de género y discriminador, que es, además de discriminador, diferenciador. Teniendo en cuenta todo esto desde que les he hablado en un inicio, tendríamos que pensar, Gloria, ¿tú crees que descolonizar los cuerpos para empoderar a niñas y mujeres jóvenes define los roles de género tradicionalmente asignados? Claro que sí, Diana, descolonizándolo es la forma de construir, implicaría no repetir y cambiar las estructuras de tradición. ¿Por qué? Porque descolonizar o de construir es desanclar esa asignación que ha estado a través de la historia y a través de la vida cotidiana. Entonces, cuando se deconstruye todo eso y se desancla esas asignaciones, puede aflorar y se puede abrir a esa brecha, a esa nueva brecha de Muchas gracias, construcción. Gloria. Gracias, Gloria. Ofir, para ti, ¿crees de que descolonizar puede empoderar a las niñas y las mujeres jóvenes? Ofir. Buen día para Buenos todas días, las Ofir. personas que nos escuchan. Gracias por la invitación y la posibilidad de este diálogo. Y sí, yo, digamos que de acuerdo con la introducción que haces, estoy de acuerdo y entiendo que hay una relación como de dominación y de poder que se nos impone, y creo que sí nos han impuesto a las mujeres y a las niñas, digamos que muchas formas de ser o de hacer, formas de estar en el mundo. Siempre nos están dando mensajes de lo que podemos o no podemos hacer porque somos niñas o porque somos mujeres. Y aunque esto se ha ido transformando, eh, tal vez nuestras abuelas no tenían la oportunidad de ir a la universidad, ¿cierto? Había un tiempo en que eso era solo para los hombres. Hay cosas que se han ido transformando. Hoy podemos estar, por ejemplo, aquí 4 mujeres negras que tienen una profesión. Eso antes no era posible. Entonces, hemos tenido avances, pero aún encontramos muchas cosas en la cotidianidad que nos dan a entender que hay cosas preestablecidas que se nos imponen a las mujeres y a las niñas. Y ejemplos pequeños nos permiten ver esto. Entonces, en una relación de infantes, de la niñez, le decimos a un niño, vaya bésela, vaya abrácela a esa niña. Y no hay la educación de permitirle a la niña que diga si quiere ser besada o abrazada. Entonces hay un mensaje claro de que lo masculino tiene un poder y una autoridad sobre el cuerpo de las niñas desde que están pequeñitas. En esa medida, entonces creo que todavía nos falta cosas por hacer. Nos falta entender, por ejemplo, que los roles de cuidar del hogar, de la niñez, de las personas enfermas con discapacidad, no solo está centrado en un rol femenino hacia las niñas y las mujeres, y por eso vemos que desde niñas nos entregan una escobita, un trapero, un recogedor como un juguete, cuando los juguetes deberían ser para la diversión, pero en el caso de las niñas, los juguetes, las ollitas y todo esto son para educarnos para un rol que debemos asumir en la vida, y no se le educa igual a los niños para ese rol, que hoy en día cocinar es una habilidad social que todo el mundo debe tener, porque pues hace parte de la sostenibilidad de la vida. Si no me alimento, ¿cómo puedo sostener la vida? Para alimentar a los hijos, seamos hombres o mujeres, debemos aprender a cocinar y demás. Entonces, hay mucho todavía en la cultura que cambiar, y son esas relaciones allí que se nos imponen por ser hombres, por ser mujeres, por la orientación sexual o la identidad de género. Gracias, Ofir. Adriana, desde tu perfil, desde tu fortaleza como artista plástica, ¿cómo crees que se puede descolonizar los cuerpos de las niñas y mujeres jóvenes? Bueno, muy buenos días para todos. Desde mi rol como artista plástica,
Creo que sí se puede, hemos logrado descolonizar esos cuerpos de nuestras niñas y de nuestras adolescentes, enseñándoles que, como dice nuestra compañera Ofir, podemos estar en otros roles. En tiempos pasados, hace unos 40, 50 años, hacia más atrás, muchas de las mujeres artistas que teníamos en nuestros entornos, les tocaba si escribía un poema o pintaba un cuadro, tener un seudónimo, y ese seudónimo era un nombre de hombre. Muchas de las mujeres artistas que reconocemos hoy ahora, que han abierto nuestro camino para nosotras como artistas, las conocemos con seudónimos de hombres. Descolonizar y entender que nosotras también podemos, que somos capaces de a través de un poema, de un escrito, de un cuadro, inspirar y dejar plasmado todos esos sentimientos que nosotros tenemos, que somos capaces de desafiar, de empoderarnos, de apoderarnos de esos espacios y de tener esas experiencias que también pueden tener los hombres. Muchas gracias, Adriana. Entonces, en este sentido, podemos decir que descolonizar implica desafiar. Además de desafiar, implica desmantelar las normas culturales y sociales impuestas, revisando y analizando de manera crítica estos roles de género que se adquieren desde la infancia, desde la niñez, ¿no es cierto? Y que estos roles son establecidos culturalmente, y en estos roles se dictan pautas, como decía Ofir, pautas que se deben seguir. Eh, por aquí nos acompaña Isel. Isel, ¿quieres hacer algún aporte en esta parte? Eh, Hola, muchas gracias. Hola, Pues Isel. también contemplar que muchas categorías sociales con las que clasificamos pues todo, incluso personas, vienen también de modelos demasiado machistas, ¿no? Entonces los cuerpos son vistos a través de personas blancas y hombres muchas veces. Entonces, por eso muchas minorías y muchos roles de género respecto a por qué las mujeres en este caso tenemos que cuidar, apapachar, ser sensibles, enojarnos, pero no suficiente, o sea, como regular hasta nuestras emociones, o sea, para mostrar que somos sensibles, pero no lo suficientemente extremas para demostrar que tenemos emociones intensas también, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo que concuerdo con todo lo que ustedes han dicho, que o sea, que sí descolonizar nos ayuda a nosotras desde niñas a poder entender otra visión del mundo y colocarnos en espacios, pues sí, que muchas veces fueron de hombres, porque afortunadamente a mí como educación, pues nunca me negaron el acceso a, ¿no? Y puedo estar en una universidad tranquilamente. Pero atrás de mí seguramente hubo un montón de mujeres luchando por esos espacios y que muchas de ellas ni siquiera llegaron, ¿no? Pero al final del día, pues están aquí, o sea, estamos aquí nosotras y creo que somos también memoria de todos los procesos que ellas pasaron. Gracias, Isel, mi querida. Verónica, perdón, Catalina Oñate, ¿ya está? Para escuchar si tiene algo que decirnos y que contarnos de su mirada. No, Diane, aún no he entrado. Continúa, por favor. Ah, perfecto, gracias. Aprovecho para A hacer ver, una precisión. Ahorita, en este momento, no tendremos participaciones abiertas, pero cuando termine esta primera hora, vamos a pasar a la segunda hora del taller, donde ya podrán tomar la palabra nuestras participantes. Gracias, Diane. listo, Adelante. sí, listo, listo. Bueno, muy bien. Siguiendo esta misma línea, le preguntaría a Ofir. Ofir, ¿tú qué piensas? ¿Cómo influye la descolonización en las oportunidades y desafíos para niñas y mujeres jóvenes? ¿Cómo crees tú que eso pasa? Bueno, creo que debemos reconocer que existen múltiples situaciones que limitan la posibilidad de las niñas y las mujeres a fortalecer sus autos. Autos me refiero a su autoestima, a su autonomía, al autoconcepto. Y tiene que ver, y quiero aclararlo porque aquí hay niñas y hay personas que tienen niños y niñas en su familia. No se trata de desconocer la autoridad de quien está a cargo de los niños y las niñas, ¿cierto?
en el hogar de sus padres, madres acudientes, en las instituciones educativas de sus docentes. Hay una autoridad que se reconoce, pero esas autoridades pueden permitir que el niño, la niña construyan autonomía. Y lo que vemos es que esto se le permite más a los niños que a las niñas. El ejemplo que mencioné ahora. No hay una educación que le enseñe a nuestras niñas a que ellas pueden tomar decisiones de cómo quieren saludar a alguien, por ejemplo, ¿sí? Siempre estos mensajes que nos dicen que dependemos de alguien que nos acompañe, que nos represente, y casi siempre figuras masculinas, hace que despertemos en nosotras muchas inseguridades desde muy temprana edad. Eso limita las posibilidades de que yo pueda por ejemplo, decidir que quiero estudiar con libertad y tal vez no por los mensajes que me dicen de que quiero estudiar, de que yo pueda decidir cómo quiero llevar una relación de pareja, porque vemos que nuestras niñas y jóvenes tienen relaciones de pareja a temprana edad, donde empiezan a vivir por parte de sus parejas control de su tiempo, de su cuerpo, de sus recursos, ¿cierto? Una pareja de una joven le dice, me encanta cómo te vistes, me encanta cómo se te ven las faldas súper largas y las blusas de cuello tortuga. Ya digamos que el control no se expresa en prohibirte ponerte algo, ¿cierto? Ya eso no es tan permitido, pero empieza una manipulación donde te digo, me encanta cómo te ves con la falda súper larga y el cuello tortuga, y la siguiente vez que compras ropa te digo, pero ¿por qué no te compraste la falda larga y de cuello tortuga? Esa niña cuando vuelva a comprar ropa va a decir, no, yo quiero una falda larga y una blusa de cuello tortuga, y está siendo manipulada y no se da cuenta. Ya no está tomando ella misma sus propias decisiones, sino que alguien más está decidiendo con qué amistades puedes verte o con quién no. Ya no vayas a las clases de música, mejor ven a verte conmigo, mejor vamos a cine, y empieza a sacarla de esas actividades que están en el plan de vida de esta joven, y empieza a cambiar ese plan de vida a muy temprana edad. Y para ejercer eso que llamamos violencia, a veces no se necesita agresividad, sino que ya hay otras formas como de manipular y cooptar, empezar a volverse el centro de esa niña, y que cada vez sea más dependiente, pierda su autonomía y cambie su plan de vida por una segunda persona. Gracias, Ofir. Escuchándote, Glorita, ¿qué piensas tú? Colombia, un país tan diverso, reconocido como un país pluriétnico y multicultural. ¿Crees tú que descolonizar ese cuerpo de las niñas de alguna manera es una fortaleza para estas mujeres afros? Por ejemplo, Colombia es, o por lo menos Cali, donde estamos nosotros, es la primera ciudad en Colombia con la mayor cantidad de población afrodescendiente, pero también tenemos una población importante indígena. ¿Crees tú, Gloria, que descolonizar los cuerpos de estas mujeres es importante? ¿Por qué? Bueno, primero que todo, diríamos que estoy utilizando el concepto de construir. Cuando se ha hecho todo el proceso de deconstrucción, se rompe con un paradigma, con un lenguaje, con unas acciones, con unos imaginarios donde ha estado siempre la mujer desde la debilidad, desde ese, desde esa, desde esa pasividad que es como la han designado y la han descrito. Pero en este caso donde Colombia y nuestra ciudad de Cali es diversa, encontramos que existe una complejidad en cuanto a que esa pasividad no es tan, tan posible, porque también hay unas mujeres y unas niñas que quieren romper ese esquema, que quieren romper esos paradigmas. Entonces, ahí es donde, cuando ya esa conciencia de esa realidad se ha tomado, ya se cuestiona, abre la brecha a que las niñas, las adolescentes, puedan salir de ese cascarón y aflorar esas nuevas ideas
esa nueva concepción, y esa concepción se hace desde su mismidad como sujeta. ¿Quién soy yo? ¿Qué quiero yo? ¿Qué es lo que necesita esa niña y esa adolescente? Luego, esa adolescente o esa niña, cuando mira del otro lado a la condición de ser de ese otro, entonces también empiezan ahí esos encuentros, esos diálogos, pero sí, cuando ya llega a esa condición de ese otro, también mira la condición de los otros y se genera ese diálogo de convergencia o de divergencia, donde se puede buscar esa ruta para que todo pueda ser fructífero en una deconstrucción de esas nuevas realidades. Gracias, Gloria. Desde ese punto de vista, Ofir toca un punto importante. Ofir habló de las violencias. Y desde el punto de vista de las violencias, Colombia, en febrero del 2024, el 13 de febrero, la Procuraduría General de la Nación hizo una publicación y digamos que estamos iniciando año respecto a esta publicación que hace la Procuraduría y nos dice que han asesinado o se cataloga como feminicidio 21 mujeres. O sea, 21 mujeres que han sido asesinadas de manera violenta por sus parejas, pero es preocupante que dentro de estas 21 mujeres haya 2 menores de edad. En ese sentido, preocupa y hay que ponerle mucho ojo a esta situación, porque Colombia, la situación de violencia y de feminicidios ha ido en aumento. Es más, la Procuraduría nos dice que existen 84 alertas activas emitidas por el Ministerio Público. ¿Derivadas de qué? Del trabajo que ha hecho Medicina Legal. Entonces, en este sentido, listo, ya puedo ver el video, listo. En ese sentido, ¿qué piensas tú, Adriana, respecto al feminicidio en Colombia? Bueno, Adriana, ¿estás por allí? Perfecto. sí, sí, aquí estoy. Pienso que eso, como tú lo dices, son unas cifras muy altas y que realmente las mujeres estamos en una desventaja y en una desigualdad tremenda. Yo creo que no solamente en Colombia, sino en América Latina y el Caribe, que estamos siendo violentadas de unas maneras brutales, en que no se siente ese respeto que se tenía antes o bueno, que se tenía por el cuerpo de la mujer, porque es que estamos viendo unas violencias demasiado eh, terribles contra las mujeres eh, y más contra las niñas y nuestras adolescentes que son eh, niñas en plena formación y que deben ser protegidas tanto por los mayores, los cuidadores, como decía Ofir, esas personas cuidadoras, y que vemos que muchas de estas niñas que son violentadas por personas cuidadoras, por personas que deberían brindarles esos espacios seguros. Pienso que debemos crear una red muchísimo más grande de espacios seguros para nuestras niñas, para nuestras adolescentes, porque son demasiado frágiles. Crear esos espacios en los que ellas se sientan bien seguras. Vemos como lo que tú dices, muchas de estas niñas, 2 de esas niñas fueron violentadas eh, por sus familiares. Entonces, no hay espacios seguros para ellas. Muchas gracias, Adriana. Siguiendo en este mismo orden, entonces podemos recapitular que gracias a la descolonización de los cuerpos, las niñas y mujeres jóvenes pueden explorar y definir sus identidades y aspiraciones. Además, con la descolonización se evitan las restricciones impuestas por los estereotipos de género y se pueden empoderar las niñas. ¿Y se empoderan para qué? Para que tomen sus propias decisiones y tomen el control de sus propios cuerpos y de sus vidas. Siguiendo ese mismo orden, Ofir, ¿qué impacto crees tú
que tiene descolonizar los cuerpos para empoderar niñas y mujeres jóvenes en las experiencias tempranas. Estamos hablando en este caso cuando están iniciando. Bueno, solo impactos positivos, ¿cierto? Primero en que se pueda construir unos planes de vida, ¿cierto? Que esa niña que quiere ser astronauta, que quiere ser ingeniera mecánica, esa niña que quiere estudiar estas carreras de tecnologías y ciencias, donde no hemos estado mayoritariamente las mujeres, pueda construir ese sueño, que le acompañen sus familiares, que le acompañen en su institución educativa, que le acompañen en la iglesia donde se congrega su familia, que no encuentre barreras. Y ahí tenemos una tarea como sociedad seguramente de cambiar las formas que tenemos de pensar y ver a las niñas y las capacidades y las posibilidades que ellas tengan para poder acompañar esos sueños y esos planes de vida. Y aquí quiero como trabajar con un ejemplo, me gustan mucho los ejemplos porque nos permiten verlo en la cotidianidad, cómo se puede expresar eso. Mencionabas que estamos en Cali, en una ciudad con bastante población afrodescendiente e indígena, y en Cali hay una, digamos, separación territorial y hay un lugar que se llama Oriente de Cali, donde se concentra mucha población afrodescendiente que ha venido desplazada por el conflicto armado y demás. Y allí tuve la oportunidad de trabajar hace unos años, más o menos 11 años. Trabajaba con grupos de niños y niñas de 6 años hasta 14 años, separados por edades, y a los que estaban ya en bachillerato, o sea, de 11 años en adelante, tuve la oportunidad de hablarles mucho de sus sueños, de sus planes, qué querían ser, cómo lo querían lograr, y mirando un poco la necesidad de abrir su visión, armamos una salida para la universidad pública que quedaba al otro lado de la ciudad, un sector que estos niños, niñas no conocían. En esta universidad pública les hablaron de cómo pueden acceder a esto con beneficios por ser comunidades indígenas o afrodescendientes o por ser comunidades desplazadas, como el bajo costo según el estrato socioeconómico en el que vivan. Y bueno, allí trabajé un año con los jóvenes en este sector de la ciudad, y qué sorpresa que 5 años después una de estas niñas que en ese tiempo podría tener 12 años, 11 años, me busca por redes sociales y me dice, profe, yo ya estoy a punto de graduarme y quiero entrar a la Universidad del Valle, ayúdeme, ¿cómo hago? La orienté en ese proceso y hoy en día está a punto de graduarse de historia, una niña que hace parte de una comunidad desplazada que llega a Cali sin oportunidades y demás. Y entonces ayudar a construir esos planes de vida, incidir muchas veces uno no cree que pueda generar como todo ese impacto, pero es posible. Y repito, es una tarea de todos los ámbitos y sectores de la sociedad de acompañar el crecimiento de nuestras niñas sin limitaciones por sus condiciones o por sus características. Gracias, Ofir. Isel, quería, tú como niña poderosa, ¿cómo miras tú, por un lado, la descolonización? Mirada desde las oportunidades y el empoderamiento. Digamos que te invisibilicé un poquito en la pregunta anterior y entonces quisiera que tú pudieses unir esas dos cosas. Primero, descolonizar, ¿no es cierto?, para las oportunidades para ti como joven. Y además, ¿cómo crees que te puedes empoderar como niña o como joven, mujer joven, con esta descolonización? Gracias, Isel. Gracias. Sí, o sea, siento que descolonizar mi cuerpo también, o sea, es asumir también que, o sea, que soy yo misma, ¿no? O sea, independientemente de las categorías que ya están preestablecidas en mi entorno. Entonces, al asumir justo que yo soy yo y yo ocupo mi propio espacio por ser quien soy y no por lo que ya me están dictaminando, pues me abre un panorama mucho más diverso también a considerar otros cuerpos, ¿no? Que no sean el estereotipo, que no nada más crea de, sí, voy caminando y veo pura gente blanca que es bonita, ¿no? O sea, también considerarme a mí misma en otros espacios. Y justo como joven, joven poderosa y parte del proyecto, veo muchas de mis compañeras, ¿no? Siendo muy niñas y que tienen otras mentalidades y que tienen
espacios y argumentos muy importantes, porque seguramente también llevaron procesos de descolonización muy marcados y eso les ha permitido tener experiencias mucho más ricas, poderse sentir seguras consigo mismo. Creo que esa es una parte muy importante, o sea, la seguridad en una misma no es algo tan fácil de lograr en un mundo en el que siempre te están dando estándares. Entonces, incluso llegar a este lugar y poder hablar, creo que son oportunidades para mí muy importantes, que si yo no hubiera empezado a deconstruir, sé que no hubiera llegado aquí, o sea, probablemente seguiría atada a mil roles de género que pues se venían pues ya como en cadenita con las generaciones pues de mis papás que les tocó todavía como esta transición entre necesito cambiar, pero todavía tengo cadenas que me atan a una educación en que mi hija debe cumplir, ¿no? Como ciertas cositas. Y justo creo que también el hecho de que yo pueda empoderarme a mí misma, también permite que mis papás o figuras un poco más grandes que yo eh, puedan abrir otros espacios y puedan apoyarme también, porque creo que es importante entender que necesitamos apoyo, ¿no? Y a veces necesitamos redes de cuidado, porque una misma en un mundo tan violento como justo lo dice, ¿no? También en México es muy usual, lamentablemente, los feminicidios. Entonces, podremos asumir que somos, o sea, que somos poderosas, que tenemos mucha deconstrucción, pero también hay un mundo ahí afuera que creo que sigue sin estar educado y, o que conoce siquiera categorías distintas a las que les han enseñado. Y con eso pues también nos afecta a nosotras, porque pues sí, o sea, no hay mucha representatividad. O sea, por ejemplo, personas con discapacidad, en este caso mujeres, yo casi no veo mujeres jóvenes en mi universidad o en mis escuelas. Yo creo que por lo mismo de que hay muchas diversidades corporales que siguen sin tomarse en cuenta y que siguen siendo como muy... Y los espacios públicos tampoco están del todo diseñados para, o sea, cuerpos distintos, ni para empoderarlos. O sea, es como, te doy a ti este espacio, pero sabes que eres diferente, pero tu diferencia no es integrada con la mía. Entonces, creo que eso, pero justo creo que me empodera este tipo de pláticas, creo que estas cosas me ayudan mucho porque yo poco a poco también voy formando otras ideas que eventualmente voy a ir compartiendo con otras personas y creo que son cadenas también que una puede llegar a aspirar y tener mejores relaciones y ya si en algún punto quiero tener hijas, hijos o sobrinas, sobrinos, pues ya también otros tipos de discursos y poder empoderarlas y poder decirle desde que son chiquititas o chiquititos, como tú puedes hacer mil cosas y no toda tu vida ni nada de eso se va a enfocar solo en una categoría ni en lo que te dice el exterior, sino que tú puedes empoderarte y puedes llegar a muchos sitios importantes. Gracias, Isel. Muy interesante escucharte, Isel, porque tú hablas de tu experiencia y nosotros somos docentes. Hemos trabajado desde con niños muy pequeños hasta la universidad. Y para nosotros, como docente, a veces desde la escuela se hace un poquito complicado este proceso de descolonizar, porque de alguna manera la escuela disciplina. Y cuando estamos disciplinando, homogenizamos y creemos que todos deben ser igual. En Colombia, como dije, que es un país diverso, la comunidad afro, que para el país como tal es una comunidad minoritaria, igual que la comunidad indígena, a veces soporta unas fuerzas y unas tensiones muy fuertes, y sobre todo cuando las niñas llegan a la escuela, porque esos estereotipos a veces no son muy bien vistos y estas niñas comienzan a sentir que los espacios no son seguros para ellas. En este sentido, yo me gustaría escuchar a Ofir y luego a Gloria respecto a la mirada de ustedes para la escuela como ente descolonizador o como ente homogenizador. ¿Qué piensan ustedes? Ofir. Bueno, yo soy formada en educación popular, que es una educación para la liberación, entonces creo en el potencial de la educación para ese liberar de esas múltiples cosas que nos oprimen o nos quieren determinar. Eh,
Definitivamente existe la política, lo político también, y hay una línea política que rige un modelo de educación en cada país. Y desde ese modelo de educación se busca qué clase de personas quiero formar y educar para que aporten al desarrollo de un país. Y esto cambia con los distintos gobiernos, qué línea política tiene y demás. Y creo que hay países que empiezan a tener unas líneas políticas donde quieren que toda la gente tenga oportunidades y se desarrolle. Creo que el cuerpo docente, las directivas de las instituciones tienen grandes retos de trabajar con el currículum para que esto sea posible y de trabajar con los cambios que trae los nuevos tiempos, no solo cambios tecnológicos, sino cambios en los roles de género, cambios en las formas de relacionarnos. Hoy tenemos los retos de construir paz y hacemos la pregunta, ¿educamos para la paz? Sí, entonces creo que la escuela tiene esa tarea como parte del Estado de organizarse, de generar incidencia para que existan las transformaciones que aún desde dentro de la educación pensamos que hacen parte, de generar de educar en esa participación, mecanismos de participación a nuestros niños, niñas jóvenes, para que puedan decir su palabra. En la escuela decimos mucho haga silencio, pero hay que empezar a educar para que usted encuentre la forma de decir su palabra, de decir lo que piensa, de argumentar. No es de una forma caprichosa, hay que argumentar. Como lo decía, liberar esa capacidad creadora para planear la vida, darle fuerza a las artes, darle fuerza a otras cosas que son muy, muy importantes para el desarrollo de nuestra niñez y nuestra juventud. Y sobre todo hacer lo que debemos hacer, por ejemplo, en Colombia, yo he venido hablando de violencia y de otros temas. La ley 1257, que es la ley de no violencia hacia la mujer, tiene un decreto reglamentario para el sector educación y le dice al sector educación, usted tiene que prevenir que suceda la violencia basada en género, o sea, esa violencia que va contra las mujeres y las niñas, y vemos que ahí tenemos déficit. Tal vez no sabemos cómo hacerlo, tal vez no es la prioridad, ¿cierto? Hay muchas mediciones de la calidad educativa, mediciones a los docentes, muchísimas cosas que deben ponerse, equilibrarse para que podamos trabajar en distintos ámbitos. En general podamos ser un país mucho menos violento y se puedan respetar las condiciones y características, sueños y necesidades de nuestras niñas y nuestras jóvenes. Gracias, Ofir. Gloria, tú como docente, ¿qué mirada tienes respecto a esa educación que puede ser o liberadora u homogenizadora? Bueno, en estos momentos en Colombia tenemos una educación homogenizadora. En cuanto tenemos un contexto diverso, no hay unas políticas de diversidad en el aula. No hay unas políticas que den paso a respetar la condición de los otros, ¿ya? Entonces, estas prácticas educativas homogenizadoras no permiten que el que llega, el desplazado, el que tiene otra postura, el que tiene otra mirada, dialogue. De hecho, habría que abrir la brecha en un currículo más diverso, donde todas esas voces apagadas sean abiertas para escuchar desde la mirada del otro. La diversidad en Colombia la tenemos desde todos los ámbitos, pero no una política que realmente sea efectiva, no la hay, que sea efectiva frente al cumplimiento de ella. Y si es verdad, hay una urgencia de aplicar un currículo diverso en el aula. Hay una urgencia de escuchar esas voces silenciadas en el aula. Hay una urgencia de esa necesidad de otredad en el aula. Gracias, Entonces, Gloria.
Creo que ustedes dos se me adelantaron a la parte de las políticas, pero no quiero irme sin preguntarle a Adriana. Adriana, desde el arte, ¿cómo crees tú que esa educación libera en vez de homogeneizar? Bueno, desde el arte encontramos que ahí nos liberamos. ¿Por qué? Porque desde pequeñas, yo que soy artista plástica en el aula, eh, siempre dejo que mis niños exploren y saquen a flote todas esas habilidades. Desde el arte uno puede mirar todas esas habilidades y todas esas experiencias y cómo ellos van generando esos espacios donde ellos se sienten libres, se sienten autónomos, se sienten que pueden desafiar muchas cosas, que pueden reconocerse, que pueden expresarse cuando encuentran ese lugar seguro, cuando yo pinto, cuando yo, por ejemplo, como dice la compañera Ofir, desde esos ejemplos y de esas experiencias significativas que tiene uno en el aula, cuando el niño se reconoce, nosotras que somos mujeres afro, y yo he tenido la experiencia de que hay compañeras, tuve compañeras que pronto, no, es que no pinta el niño con el lápiz negro. O sea, yo lo reconozco, es que me estoy pintando yo. Y hay una experiencia muy chévere que me pasó a mí con la compañía Faber-Castell, que siempre daba los talleres y no encontraba el tono de piel de nosotros. Y de tanto molestar y de tanto molestar, Faber-Castell hizo los tonos, hay una caja de colores de Faber-Castell que tiene los tonos de piel de todos nosotros. Entonces el niño puede identificarse, los adolescentes pueden identificarse porque en mi tiempo no lo había. Entonces no había cómo identificarnos como nosotros como mujeres negras. Entonces es darle ese valor desde el arte a estas niñas, a estas adolescentes y que podemos deconstruir, que podemos visibilizarnos. Mire, estoy aquí cuando yo me pinto, donde puedo llegar a otros espacios donde yo desde el arte puedo decir, aquí estoy, estoy presente. Gracias, Adriana. Bueno, nosotros los tiempos ya se nos están agotando. Sin embargo, la Gloria y Ofir entraron a la normativa y en ese sentido, pues Colombia y de algunos, ellos tienen algunos unos trabajos, unos documentos en donde se autorreconocen, no como país, en los documentos y en las estadísticas que hace el DANE, ellos se autorreconocen como que hemos avanzado. Sin embargo, en el día a día, ese avance no es muy claro. En el día a día tenemos algunas dificultades. Ofir hablaba de algunas normas. Sabemos que en Colombia hay leyes que se deben implementar, a las que se le debe hacer seguimiento, porque finalmente la Constitución de Colombia es una constitución muy amplia y muy interesante a propósito. Esa constitución y esa normativa que está expresa y que está escrita ya, lo importante no solamente es que esté escrita, como Gloria decía, es que sea activa, que funcione, que de verdad llegue y actúe como debería hacerlo. O sea que estas políticas se deben implementar de manera efectiva en todos los niveles. Se debe haber una situación o un mecanismo de monitoreo y de rendición de cuentas para saber si realmente esas normas son efectivas y si se están llevando a cabo. Debe haber una capacitación y recursos. O sea, suministrar una capacitación y recursos oportunos a los profesionales, que al final son los que están en contacto con las niñas. El apoyo y, por ejemplo, a las organizaciones. Colombia cuenta con muchas organizaciones y así como Colombia, sé que los países cuentan con muchas organizaciones, pero necesitan el apoyo desde el punto de vista económico también, porque estas organizaciones no se mueven solas. En este sentido, para ir cerrando, compañeras, porque ya tenemos muy poco tiempo. Me gustaría escuchar de cada uno de ustedes un, una conclusión pequeña, pero me gustaría empezar con Isel. Respecto a la descolonización, Isel, porque es la más pequeña de todas nosotras, ¿qué conclusión darías tú respecto a la descolonización de los cuerpos?
Pues ya para concluir, aparte de agradecer esta plática muy interesante, me gustaría decir que empodera porque justamente abre las puertas a las diversidades y que entender que si somos mujeres morenas, negras, altas, chiquitas, con discapacidad o no, no está mal, es parte de, y justo al hacer movimientos demasiado fuertes podemos empoderar a otras personas, no necesariamente niñas, no solamente niñas más bien, sino a alguien, a personas en general, pero abrazarnos y asumir que también somos seres humanas que sienten, que viven y que ocupan y se apropian de espacios es muy importante para que nosotras también hagamos presencia en los sitios que a veces son muy violentos y que luego lamentablemente nos cierran las puertas por cómo nos vemos físicamente, pero nunca es como, también adentro hay algo, ¿no? O sea, no solo somos una portada y ya, somos personas con muchas cosas y que también vivimos y que también nos duelen cosas y que resistimos. Y creo que eso es muy importante. Creo que el empoderamiento y la descolonización es una resistencia a modelos demasiado rígidos que nos quieren mantener en unas cajitas nada más de tú no encajas aquí porque eres esto y esto. Muchas gracias. Gracias, Isel. Te felicito. Me encanta la claridad mental que tienes respecto a los temas. Creo que es importante porque tú puedes empoderar a niñas de tu edad, a mujeres jóvenes, porque a veces, como docente te lo digo, a veces las jóvenes o los niños a veces son un poquito resistentes en la escuela a esa dinámica que a veces tenemos con ellos. Y cuando están con pares, con personas que ellos, con las que se reconocen más fácilmente y se autorreconocen también ellos, es mucho más fácil. Entonces, gracias, Isel. Vamos a estar viendo en el resto del taller. Entonces, te felicito. Te felicito, la verdad, porque creo que tienes una claridad mental y eso es importante. Ofir, para ir concluyendo, me gustaría escucharte. No, creo que mis palabras de cierre es la reflexión de cada persona que esté escuchando esta jornada, que me parece muy rica y es qué podemos hacer desde cada lugar que tenemos. Desde el lugar que tengo, qué puedo hacer para transformar esas cosas que identificamos que son negativas, para tener la mente abierta a reconocer que estamos en un tiempo y momento histórico donde muchas cosas que aprendimos hoy en día no están bien, ¿sí? Eh, muchas cosas que están en las canciones, en la cultura, en los dichos, en los refranes que hacen referencia a las mujeres y a las niñas hoy en día no están bien. ¿Y qué podemos hacer para permitir que se expresen, que se desarrollen estas mujeres y niñas que tenemos a nuestro alrededor? Y seguramente ahí encontraremos que podemos dejar de juzgarlas, que podemos desarrollar una espiritualidad que no esté centrada en el miedo, en el juzgamiento, en la culpa, sino en la capacidad de la divinidad, de crear, ¿cierto? Como en otras cosas que podemos, desde todo ámbito social, como lo he venido recalcando, irnos transformando porque ya hay algunas leyes que nos permiten algo, pero el cambio cultural es el que ha estado retrasado y el cambio cultural es porque eso que aprendimos nos resistimos a transformarlo y a pensar que hay otras formas. Por ejemplo, ahora decía la niña que nos acompaña, hablaba de las que son bonitas y quién nos enseñó que esa es la forma de ser bonita y quién ha dicho que yo no soy bonita y empezar a cuestionar dónde me instalaron ese modelo de belleza. ¿Fue la televisión? ¿Fue las redes sociales? Y es que la belleza no está relacionada con la edad, la belleza no está relacionada con una forma de tener el cuerpo y demás. Y cambiamos el concepto de belleza y dejamos de juzgar a otra por su cuerpo, por su color de piel y a otros. Y entonces somos seres que tenemos esa capacidad de analizar, pensar y reconstruirnos.
Gracias, Ofir. Tú dijiste algo muy interesante, fue la belleza, y que también Eisel habló de ella. Y mis estudiantes de la universidad a veces me gritaban de una esquina a otra, me decían, allá va la profesora más linda del mundo. Y yo les contestaba, es que ustedes me ven con los ojos del amor. Entonces, porque siempre le digo a mis niñas que la belleza está en los ojos del que mira, ¿no? Entonces, ¿quién te dice a ti que por tener o tener trenzas, o tener la nariz de tal forma, o tener la boca de tal manera, tener los rasgos de tal, de X o Y forma, te hace más o menos bonita, ¿no es cierto? Es muy subjetiva, la belleza es muy subjetiva. Entonces, sí, de construir estos parámetros que nos han impuesto es muy importante. Gloria, me gustaría escuchar, gracias, Ofir, muy amable. Gloria, me gustaría escuchar, por favor, tu conclusión. Bueno, para, para esta conclusión es de construir experiencias a temprana edad. Es muy importante que las niñas asuman ese liderazgo desde su escuela, desde su comunidad, que ellas sientan que significan y que pueden hacer cosas para ellas empezar, como se dice, a empoderarse y a habitar en esos espacios de participación. Entonces es importante que ese empoderamiento empiece a temprana edad. Es importante que ellas asuman roles de liderazgo, de participación, de proposiciones, de cómo generar nuevas expectativas para ellas en su crecimiento personal, pero también esa colectividad, esa comunidad que necesita, que ellas se vean que significan, resignifican, deconstruyen, aportan, ponen. Entonces, ese rol que asume esa niña a temprana edad es la, ¿cómo se dice? Es la ¿La brecha de clave? su, sí, o es la clave de su vida futura. De verdad que sí. Listo. Gracias, Glorita. Adriana. Bueno, Ofir se me adelantó. Me quitó porque yo aquí había escrito y se lo iba a decir a Giselle de una manera, Aisel. a Isel, sí. Yo lo escribí aquí grande porque tú sabes que como artista, yo siempre le digo a mis alumnos, para usted, ¿cuál es el concepto de belleza? Lo que puede ser malo para usted puede ser bueno para mí, dice un filósofo que no recuerdo quién es. Eh, lo que es bonito para mí puede ser feo para los demás. Entonces a nosotros nos han criado en un estereotipo de que la belleza es de tal manera. Nosotras todas somos mujeres, hombres, mujeres, con una belleza inigualable. Yo soy una mujer que, como dice aquí en Colombia nuestra querida cantante Goyo, de mí hicieron el molde y lo rompieron, con unas expectativas y unas habilidades que solamente las tengo yo. Entonces, para la niña que nos acompaña hoy desde México, Tevi es una niña preciosa, espectacular, además súper completa porque es muy bonita y aquí todavía más. Les quiero decir que para ustedes, para las niñas, para las adolescentes, quiero que entiendan que es posible llegar a todos esos espacios en los cuales nosotras como mujeres habíamos sido vetadas. Y más nosotras siendo artistas, siendo pintoras, siendo escultoras, siendo diseñadoras. Hemos ganado unos espacios en los cuales nosotras estábamos vetadas, con nuestra autonomía, porque en los espacios que yo, desde mi experiencia, espacios en los cuales yo de pronto decía, no, es que el diseñador tiene que ser hombre, yo he llegado pisando fuerte, porque he tenido un núcleo familiar donde mi autoestima siempre me la han tenido muy alta. Eh, Quiero también que
nosotras como mujeres tengamos participación activa en los espacios donde se desarrollan las políticas públicas y como que no se queden en el papel, como lo dice Gloria, están en el papel, pero que nosotras hagamos que se cumplan. Gracias, Adriana. Esta ha sido una conversación muy fluida, una conversación muy rica. Yo agradezco a cada una de nuestras compañeras que estuvieron aquí dando su punto de vista. Agradezco a Isel, creo que tiene una claridad fuerte y muy importante porque es una mujer joven que está empezando este camino. Al público que nos ha acompañado, pues muy contentos, tuvimos una participación nutrida. Ya estamos cerrando esta primera sesión, estamos sobre las 11:06. Entonces, Verónica, te escucho. Y Juan. Gracias, Dayan. Vamos a cerrar la transmisión en Facebook, agradeciendo nuevamente a quienes nos estuvieron acompañando a través de facebook.com/OnlinTV y vamos a continuar con las siguientes 2 horas de taller. Muchas gracias. Gracias.